Fácilmente, el final de este episodio ha sido el más impactante desde el cliffhanger de Negan cuando mató a alguien del grupo en la temporada 6 de The Walking Dead. Pero, ¿por qué Daryl es tan frío en sus decisiones? ¿Será que ya está lo suficientemente insensibilizado que hará lo que sea necesario por protegerse a sí mismo y a Carol? Eso lo sabremos al final de este video, pero antes vayan corriendo rapidísimo a poner el código FANDUKER en la tienda de Fortnite, Epic Games, etcétera, etcétera. Ya se la saben. Y ahora sí, empecemos sobre lo que será el momento clave de la temporada y aquello que detonará la problemática central de esta ronda de episodios del Balestero. ¡Let's go! Y bueno, a lo que sabemos, Carol está desaparecida, o al menos eso nos hacen creer, pues estaría metida en el bosque observando a una pareja de enamorados. Esto es sumamente lindo e impactante para Carol, pues es la prueba para ella de que el amor todavía existe en un mundo ya roto. Misma premisa que tenemos en The Ones Who Live con Ricky Michonne, por cierto, y sobre la que girará el personaje de Carol a lo largo de esta temporada de Daryl Dixon. La parejita se encuentra con unos malosos quienes les preguntan de dónde es que vienen. Estos mienten diciendo que vienen de Santiago y que van camino hacia el sur. Como es de esperarse, Daryl encuentra a Carol y mata al grupo de bandoleros, salvando así a los dos tortolitos, los cuales confiesan vivir cerca de ahí, en este sitio llamado Solaz del Mar. Sin embargo, no les recomiendan ir para allá, pues estos dos habrían escapado de ahí para que no los separen. Daryl no comprende nada de lo que está pasando, por lo que recurre a amenazarlos para que los lleven a su pueblo y de esta manera puedan curar a Carol. Él solamente está pensando en que Carol esté bien y pues tiene toda la razón, pues sabemos que se encuentra malilla luego del accidente que tuvieron en el barco. Después de esto observamos una vez más algunos caminantes atrapados en redes, lo cual solo se trataría de un adelanto de lo que viene siendo esta comunidad de personas, pues al llegar al pueblo se toparían con celdas repletas de caminantes y una entrada donde esta mujer llamada Paz los recibe. Esta no parece muy convencida de dejarlos pasar, pero le avisa a Gustavo, el guardia, para que les abra la puerta. Una vez adentro es notorio cómo es que la gente los voltea a ver con cierto disgusto, por lo que podemos deducir que esta pareja no es muy bien recibida en este sitio. Justina, la novia del chico, parece ser la sobrina del alcalde y este tal tío Fede sería quien gobernaría esas tierras. La chica habla con el tío para que dejen a estos americanos quedarse y ayudan a Carol con una ramita que al parecer es medicina. La parejita confiesa que habían escapado antes de una supuesta ofrenda, por lo que Fede demostraría su descontento ante esto. Pero Antonio, el padre de Roberto, quien es novio de la chica, les ofrece quedarse una noche con él, solo en lo que la del cabello corto se recuperaba. Ante esto, Roberto se ofrece a reparar el barco con la condición de que Daryl los ayude a irse de nuevo. El enamorado discute con su padre, pues este no estaría de acuerdo con que ponga a Justina por sobre todo lo demás. Le dice que el que estén ellos dos juntos no es lo único que importa. Esto hace enojar sumamente a Roberto, pues a este le da igual que la gente los desprecie, él seguirá amando a Justina. A la mañana siguiente, el buen Antonio prepara carne de Galicia para el desayuno, algo bien, algo rico, y en eso llega un grupo de personas que al parecer se hacen llamar los del Alcázar. Un hombre de la multitud les reclama a estos hombres por su hija, se lo llevan y una mujer sale de uno de los carros. Esto es bastante raro para las personas de aquí, mencionan que probablemente se trate esta de la próxima reina, y por la mirada con la que Paz se dirige a esta mujer deducimos que hay algo detrás de esta chavilla y la de blanco. Más adelante descubrimos que durante la ofrenda se decidiría de manera aleatoria qué mujer será la siguiente elegida para que se la lleven al Alcázar y se case con uno de sus hombres. Más tarde vemos como al hombre que se había quejado anteriormente lo están torturando en una máquina extraña donde ponen el peso encima para que esta destile, por así decirlo, la sangre del pobre hombre. Sí, todo esto está muy turbio y sabemos que Roberto aún quiere escapar. Carol quiere ayudarlos, pero Daryl se mantiene firme en su decisión, no ayudará a nadie, pues lo único que busca es regresar a casa. Con ello deducimos que prácticamente el balestero está pensando solo en Laurent y en nadie más. Llega el famoso día de la ofrenda y todas las mujeres se alistan para participar. Conocemos un poco a Alba, cuya ofrenda resultaría ser su primera ocasión, teniendo a su pobre madre completamente asustada. Se revela que todo este ritual se lleva a cabo para que, a cambio de sus mujeres, los del Alcázar puedan brindar a los de Solaz del Mar un camión con armas, lo que se trataría de seguridad, aunque algo disfrazada, pues esto hace referencia a una extorsión, más que nada. Antonio está preocupado por Roberto, él prefiere la salvación de su hijo antes que cualquier otra cosa y nadie lo culpa. Incluso Daryl le comenta que si le preocupa
preocupa es porque debe estar en la decisión correcta. Aunque, ¿qué sabe Daryl sobre padre, no? A lo que sabemos, pues nada, ¿no? Salvo la poca experiencia que tuvo con Carl y Henry, pero eso fue más como en el papel de tío, así que no cuenta. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Y en fin, volviendo al tema de la ofrenda, comienzan a explicar las bases de esta tradición, mientras esta chica les traduce a Daryl y Carol. Todo este tema lo disfrazan como una especie de trato por brindarles una vida mejor a los del pueblo, y al parecer se lleva a cabo con una carrera de cerdos. ¿What? Así es, tal como lo escucharon. Y en efecto, a cada lechoncito lo nombrarían como a una de las mujeres, y cuyo nombre corresponda al primer cerdo en llegar a la meta sería la elegida de esta famosa ofrenda, o más bien la desafortunada. El cerdo ganador responde al nombre de Alba, esta chica joven que participaba por primera vez. Esto es bastante bueno para Roberto y Justina, pero pues pobre chamaca, ¿no? Y aguas, porque acá empieza el primer plot twist de la temporada. Pues se me olvidó mencionar que cuando Daryl y Carol salvaron a Roberto y su pareja, uno de los hombres que los habían emboscado logró escapar en uno de los carros. Y esto sí que está bien heavy, ya que el hombre estaría saliendo de una de las trocas, haciéndonos pensar que muy probablemente este sea parte del grupo de Alcázar. Por lo que ahora sí, las cosas estarían valiendo madres. Shit. Caca. Y sobre la ofrenda, precisamente es de ello por lo que Roberto y Justina habían planeado su escape durante semanas. Escape que había sido arruinado por los hombres estos y por Daryl de cierta manera al haberlos obligado a regresar. Pero bueno, ya, todo chido, todo cool, no les tocó, y ahora vemos una pequeña charla entre Paz y la próxima reina. Esta habla sobre Sandra, la última mujer que había sido llevada a Alcázar y quien probablemente se trataría de la hija del hombre de hace rato. Sí, ese merengues. Esto nos hace pensar en lo que pasan las familias y los padres tras tener que dejar a estas chicas ir a casarse. Y todo esto solo por buscar el bien del pueblo y la protección. Y la relación de estas dos sigue viéndose medio rara, pero yo creo que a lo largo de la temporada iremos descubriendo qué pedo. Yo te conozco. En fin, Daryl está alimentando aquí a los cerditos, oink, y llega a Federico a hablar con él. El balestero le cuenta que sus vecinos tenían cerdos al lado, por lo que se halla bien con estos, y el hombre agradecido los invita a él y a Carol a la cena del festejo de la ofrenda. Aquí es donde Daryl ve de reojo a estas chavas, y ahora sabemos que yo no soy el loco. Daryl también notó algo turbio aquí. Oye, despacio, cerebrito. Pero bueno, una vez en la cena, estos cuentan cómo es que llegaron desde América en barco, avión, luego barco de nuevo. E incluso Carol menciona irónicamente que tal vez ahora prueben con un dirigible. No lo sabemos. Y es que sí, la neta, con tanta cosa que han usado y luego de atravesar todo el charco en una mini avioneta, no me sorprendería para nada esto, la verdad. A esto también comentan que Inglaterra es lo peor de Europa, ya que no habrían sobrevivientes. Fede cuenta que en un inicio estaba preocupado porque llegaran unos extraños, pero que ahora podrían ser de gran ayuda por la experiencia que han tenido ya dentro de las otras mancomunidades. Les explica que antiguamente Solás del Mar era un sitio para toda España, pero se fue perdiendo poco a poco esa esencia, y la asociación con Alcázar es lo que los ha ayudado a prosperar en los últimos años tras la caída. A continuación, la madre de Alba dice unas palabras, a esta le duele mucho todo esto y la pobre casi no puede ni hablar, por lo que Justina habla por ella. Dice que todos esperan lo mejor para la niña, que básicamente sería una retoñita, pues al ser su primera ofrenda dudo que esta tenga más de 18 años, y es muy fuerte este tema, tanto para la madre como para Justina, quien tuvo el chance de conocer mejor a esta chava para empatizar con ella lo suficiente. A esto, Carol los interroga sobre todo el show que están armando y el porqué de tanta mamada, y obviamente no hace uso de estas palabras, pero está más que claro qué es lo que quiere dar a entender. Ante esto le responden que la reina es la prueba de que Alcázar es la esperanza de España, y el drama no termina aquí, pues a media discusión, a unas cuantas mesas, el hombre sobreviviente al ataque de Daryl logra localizarlo diciéndole todo lo ocurrido a unos cuantos compinches. Daryl, al darse cuenta de esto, toma un cuchillo a la discre y se retira con amabilidad de la mesa. Tras esto la discusión sigue y estos ven a Carol náufraga, sin salida, se lo dicen y la dejan calladita, pues no habría manera mejor de hacer las cosas, o al menos ella no sabría qué responder ante esto. No sería nadie para decir nada, básicamente, más que nada por lo que está viviendo. ¡Eres un monstruo! Y ahora sería tiempo del baile. El ritual de celebración por la ofrenda daría inicio, mientras que Daryl estaría eligiendo sus juguetitos para así acabar con los testigos. A la par, Federico explica a Carol el motivo de todo este ritual, si lo pudiésemos llamar
así, y es que ellos queman lo viejo para así dar bienvenida a lo nuevo, para renacer, para tener un mejor futuro, vaya. Fede habla de España y cómo la gente es violenta por naturaleza ahí, sin embargo es culta y orgullosa también. A su vez habla de la conquista del mundo y cómo fueron capaces de gobernar su propio imperio, pero al final no supieron qué hacer con ello. Al llegar el apocalipsis se pelearon unos contra otros y todo fue de mal en peor. Comenta también que hará lo que sea por protegerlos de cualquier amenaza, incluso de ellos mismos. Y es increíble esto, pues llegamos a este final de episodio, el primer punto de no retorno, donde Daryl termina de matar a los hombres que estaban en su contra, esto por haber matado a sus compañeros con anterioridad. Y finalmente, al último de estos hombres, quien resulta ser aquel que había sobrevivido en el atentado pasado, es dejado caer por el ballestero, dejando que se lo coman los caminantes, marcando así un antes y un después en esta temporada de lo que viene siendo la serie de Daryl Dixon. Y bueno, con lo que vemos en la promo de los próximos capítulos, parece ser que descubrirán a este hombre convertido en caminante, por lo que deberán tener mucho cuidado si lo que quieren es salir vivos de ahí. Asimismo, Daryl ayudará a Roberto y él lo intentará apoyar un poco con la reparación del barco, y no lo sé, el peligro cada vez parece ser más inminente aquí y eso me preocupa, pero ya lo sabremos en los próximos episodios, así que estén pendientes, pues ya han pasado 2 semanas más y no nos quedaremos atrasados por mucho tiempo. Ha habido cosas interesantes en este tiempecito de las cuales ya hablaremos dentro de unos días, pero por ahora yo me despido y nos vemos. Chao, chao.